Gracias por acompañarnos en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese con nosotros en los próximos minutos a total detalle la información de nuestro estado. Como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. También es un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo. Carlos, buenas noches, siempre es un gusto también estar contigo. Por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio Teleyucatán Te Informa. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Delegación neozelandesa visita Yucatán para conocer los diversos procesos de producción de miel. El Estado de esta manera fortalece lazos en los rubros tecnológico y también comercial, con lo que se espera que muy pronto se generen mayores beneficios para la gente del campo, sus familias y también sus comunidades. Productores yucatecos intercambian conocimientos técnicos, tecnológicos y empresariales sobre la miel con una delegación de Nueva Zelanda, integrada por funcionarios y representantes de tribus maoríes, pueblo originario de esa nación, como parte de la colaboración entre Yucatán y ese país. El encuentro es el resultado de un primer acercamiento entre ambas regiones efectuado a principios de este año, cuando el gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el embajador de Nueva Zelanda en México, Mark Sinclair, quien expresó el interés en los procesos de producción y comercialización de la miel en Yucatán, por lo que acordaron realizar actividades de intercambio científico y cultural. Como parte de las actividades, la comitiva de Nueva Zelanda, encabezada por el consejero de ese país para asuntos agropecuarios de Latinoamérica, Terry Meikle, visitó un apiario en montes cercanos a la comisaría Tepich Carrillo del municipio de Acanqué y acudió a Maní a ver de cerca el proceso de las abejas meliponas en el centro de producción de Miguel Quintal Medina. De igual forma, los visitantes recorrieron el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán e intercambiaron experiencias en producción y cuidado ambiental. En representación del gobernador Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, destacó la importancia del trabajo de las mujeres y hombres que se dedican a esta actividad. Teleyucatán te informa. El personal del Centro Estatal de Prevención Social y del Delito y Participación Ciudadana inició la capacitación de 20 psicólogos de 10 municipios, quienes en mes y medio aprenderán la metodología que fomenta técnicas de manejo y control de grupo, protocolo de actuación y derechos humanos, prevención de violencia y suicidio, entre otros temas. Luego de su formación, los profesionales impartirán el taller Primero es prevenir, que contrarresta los problemas psicosociales en 11 sesiones para el alumnado de quinto y sexto grado de primaria, primero y segundo de secundaria y de primero de preparatoria. Hoy le comento que Yucatán continúa sumando con las acciones para consolidarse como un referente en el combate y prevención de la corrupción. Una herramienta que busca sumar a este compromiso es el mecanismo de queja, un espacio para que los ciudadanos denuncien malas prácticas. Los ciudadanos que detecten presuntos actos de corrupción de un servidor público podrán presentar una queja ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. La instancia presentó el mecanismo de queja, una herramienta que ayudará a investigar a los presuntos responsables de hechos de corrupción. Los ciudadanos inconformes deberán presentar algún tipo de prueba para sustentar su queja. El asunto será canalizado de inmediato a la instancia competente según sea el caso, para su investigación y resolución administrativa o jurisdiccional a que diera lugar, sin que nosotros dejemos de emitir también alguna política pública al respecto. El objetivo será prevenir actos de corrupción por medio de recomendaciones de políticas públicas que emitan los comités de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. No tendrá ningún costo para el ciudadano presentar su queja ante el organismo. La puede presentar de forma escrita, la puede presentar de manera oral, o sea, acudiendo a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, puede presentarla también vía telefónica o a través de los diferentes medios de redes sociales o a través de los medios electrónicos que están a disposición de toda la ciudadanía. Los integrantes del comité coordinador evaluarán periódicamente los resultados del mecanismo a fin de mejorarlo y rendir cuentas a los ciudadanos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa.
Le comento que la Comisión de Derechos Humanos del Estado concretó una alianza con el Sistema Estatal Anticorrupción a fin de tener herramientas para combatir y atender los casos que se registren. Las acciones conjuntas se concretaron con la firma de convenio de colaboración entre la CODEI y el organismo anticorrupción, que también trabajarán en la promoción y la transversalización de los derechos humanos. Signaron el convenio el presidente de la CODEI, Miguel Óscar Sabido Santana, y la presidenta y secretario técnico del organismo, Graciela Alejandra Torres Garma y Edwin Manuel Rejón Pacheco, respectivamente. Indispensable garantizar los derechos político-electorales para avanzar en una estrategia comunicativa de inclusión de la población maya hablante. En este contexto firman convenio de colaboración. Para proteger los derechos político-electorales de las personas de comunidades indígenas, la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, María de Lourdes Rosas Moya, y el director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mocul, firmaron un convenio de colaboración. El impulso del conocimiento y difusión de los derechos es indispensable, así como avanzar hacia una estrategia comunicativa de inclusión de la población maya hablante, para lo cual, de igual forma, se promoverá la traducción a la lengua maya de mensajes institucionales e información relevante sobre los derechos y de forma accesible, destacando de forma particular la labor de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales, que ha dado un especial impulso en la institucionalización de traducciones a la lengua maya, apoyados en mecanismos con la firma de este convenio. En agosto se realizará un encuentro entre comunidades mayablantes para determinar estrategias para el ejercicio de igualdad de condiciones. El convenio representa un paso hacia adelante para combatir la desigualdad en los pueblos indígenas del Estado. La representación en el Congreso tiene implicaciones no solo políticas, no solo de representación, no solo de darles voz, sino también tiene implicaciones, por ejemplo, en la asignación de los presupuestos. Podemos recordar que paradójicamente donde se preserva la mayor riqueza cultural, social e incluso la biodiversidad, es donde más fuerte están los grupos indígenas. Hay aproximadamente, en todos los municipios está presente la cultura maya, pero hay un grupo de municipios pertenecientes al centro, sur y oriente del estado, donde si nos preguntáramos qué se parece más a los mayas prehispánicos, diríamos que allá se preservan las tradiciones, las creencias. El acuerdo busca empoderar al sector mayahablante en las decisiones político-electorales. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Estamos en el segundo día de la semana y por supuesto que le tenemos el pronóstico del tiempo. Para este martes, el dominio del sistema de alta presión sobre el norte de la península de Yucatán favorecerá disminución en el potencial de lluvias con chubascos vespertinos en el noreste del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km por hora, con rachas de 50 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información.
Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Estamos de regreso y por supuesto con más información. CGI y Enseña por México signan un convenio de colaboración. Por primera vez en la entidad se aplica un innovador modelo de apoyo pedagógico que además tiene una vertiente de impacto social. Más de 9,000 estudiantes provenientes de 25 secundarias de 13 municipios fortalecerán sus habilidades en diversas áreas a través de la asesoría de profesionales que durante 2 años apoyarán la instrucción académica en zonas marginadas, mediante una alianza entre la organización Enseña por México y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. A nombre de la titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, la directora general de Educación Básica, Carlota Estore y Montalvo, dio la bienvenida a 36 especialistas que respaldarán el trabajo pedagógico de los docentes y que en este mes comenzarán su acercamiento a la comunidad de Tzucacap con el proyecto Instituto de Verano. El presidente de Enseña por México, Eric Ramírez Ruiz, comentó que por primera vez en la entidad se aplica este modelo de apoyo pedagógico, en el que también se gestarán proyectos para detonar el desarrollo integral de las regiones donde laboren. Para elegir el mejor talento educativo, Enseña por México realiza periódicamente convocatorias de selección. Los profesionales se capacitan en liderazgo, resiliencia, comunicación, empatía y conceptos pedagógicos. Las zonas donde se enfocan son aquellas donde las intervenciones son más urgentes para combatir el rezago. Teleyucatán te informa. Aquí en Teleyucatán le dimos a conocer sobre el calendario escolar 2019-2020. Mucha atención, ya que Libre Ojeda platicó con la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, precisamente de este tema. Ella es la licenciada Loreto Villanueva Trujillo y es la secretaria de Educación del Estado de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Libden. Muchísimas gracias por este espacio y aquí un saludo para todo el auditorio. Hoy vamos a estar platicando del calendario escolar 2019-2020, que en esta ocasión ya nos emparejamos con el resto del país. Así es, así es. Bueno, estamos ahorita ya saliendo del receso y estamos entrando al receso, ya estamos hablando de cómo vamos a regresar, ¿no? Sí, realmente ahorita ya están más de 500,000 alumnos fuera, ya están en un receso escolar en el que esperamos que tengan una gran convivencia con la familia y que descansen, retomen baterías para iniciar nuevamente el ciclo escolar, este ciclo escolar que iniciaría en 2019-2020. Igual nos vamos a estar ajustando al calendario oficial. El calendario consta de 190 días, el calendario oficial de la Federación, y nosotros iniciamos igual el 26 de agosto y culmina el ciclo escolar el 3 de julio. Eso nos permite tener un buen número de fines de semana que las personas, junto con sus familiares, con sus hijos y sus nietos también, ¿verdad?, puedan disfrutar esos fines de semana y reactivar también esa economía que tanto necesitamos en las costas. Claro. Eso es algo que el gobernador ha querido siempre, reactivar esa economía en las costas, y eso nos permite, al ajustarnos a este calendario oficial de la Federación, nos permite tener 4 fines de semana del mes de julio y 3 fines de semana del mes de agosto.
Entonces iniciamos 26, culminamos el ciclo escolar el 3 de julio, ¿no? Así como nosotros nos hicimos un ajuste, también nos permite la federación hacer ajustes, y estos ajustes son en función de conservar nuestras tradiciones, conservar aquellos días que generalmente en nuestro estado pues son días muy marcados para toca las celebraciones. Y toca carnaval. Así es, Hanal Pichán el día 1 de noviembre y el carnaval que nos toca en el mes de febrero, ¿no? El lunes y martes de carnaval. Esto nos permite la federación hacer ajustes en todo el país, pues en cada estado hay diferentes días, ¿verdad? Festividades y tradiciones, y eso nos permite pues tener esa identidad cultural que tanto nos identifica, ¿no? Nosotros hicimos estos ajustes, pero también respetando la autonomía de las escuelas. Estos ajustes se hacen también en las escuelas a través de sus consejos técnicos escolares. Nosotros propusimos no trabajar esos 3 días inhábiles de carnaval y de Hanal Pichán, y nos piden que sean 120 días efectivos de labores, ¿no? Propusimos a los maestros que pudieran ocupar 3 sábados en los cuales pudieran hacer pues algunas actividades escolares, de recreación, de convivencia familiar, de algún tema que los maestros quieran reforzar, pero igual les damos la opción de hacer ajustes. Alguno de estos sábados puede ser cambiado por de acuerdo a sus consejos técnicos. Eso lo tienen que acordar definitivamente con su consejo técnico escolar, incluso también lo tienen que acordar con su consejo escolar de participación, su consejo escolar de participación social, y subirlo a nuestra plataforma a través de un acta en la que nos informan si suplieron alguno de esos sábados con algún otro día. Por ejemplo, el día del Hanal Pichán muchas veces pues pueden ocupar el propio día 1 para poder hacer sus altares y todo esto, ¿no? Y también tenemos la opción de hacer ajustes pues de acuerdo a las necesidades de las escuelas, ¿no? El consejo escolar, por ejemplo, que esos días son de trabajo específicamente de los consejos técnicos, pudieran hacerse a contraturno y ocupar esos días para no trabajar un sábado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cumplamos con los 190 días efectivos de trabajo, ¿no? Que los niños tengan pues todas las oportunidades de tener una excelencia en la educación, ¿verdad? Que estamos seguros que esto lo tienen porque tenemos excelentes maestros también, que que muchas veces dan mucho más de su tiempo, del tiempo que reglamentariamente tienen que dar. Pues no cabe la menor duda que hay vocación y que los maestros siempre se desempeñan muy bien. Por supuesto que sí, licenciada. Entonces ya está todo listo para que cuando después de estos fines de semana y semanas de vacaciones que disfruten de la costa, de la playa, de la familia, todos recargados con la pila, a iniciar el próximo ciclo escolar. Yo creo que hace un ratito me preguntaban, decían, sí están saliendo ya de receso, pero ya están preguntando a las mamás, ¿cuándo regresan los niños a la escuela? Sí, así es que igual y el tiempo para preparar los útiles escolares, en cambio, todos los detalles. Sí, la emoción ya de un nuevo ciclo, de una nueva aventura en las escuelas, la verdad es que es muy emocionante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Estudiantes de maestría y de doctorado de la máxima casa de estudios de la UADY presentan sus proyectos de investigación, esto al ponerse en marcha una edición más del Foro Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud. Para conocer los avances científicos de su área, estudiantes de la maestría y doctorado en Ciencias de la Salud participaron en el 4º Foro Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud, realizado en el auditorio de la Facultad de Química. Dentro del foro, que culminará el jueves, se difundirán los trabajos de 16 estudiantes de posgrado. Que les den estas competencias de divulgación científica como parte del perfil de egreso de un investigador. Vamos a tener 2 conferencias magistrales. Una de ellas es de la doctora Matilde Jiménez, directora del CIR, y una conferencia magistral de clausura por la doctora María Teresa
Burguete del Cinvestav, y tendremos a los estudiantes que van a realizar 16 presentaciones orales. Son los estudiantes de maestría y doctorado más avanzados que egresan ya en julio, y los 13 presentaciones en cartel de los estudiantes de maestría y doctorado que aún no concluyen. Las presentaciones de los estudiantes tienen 2 temáticas: enfermedades respiratorias y parasitarias como el Zika, dengue y chikungunya, así como también las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y el cáncer. Los posgrados en materia de ciencias de la salud tendrán un reto muy importante este año, como la consolidación de los planes de estudio que se actualizan con frecuencia. La consolidación del programa, la permanencia en el PNPC y pues formar investigadores de calidad. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y por segunda ocasión el licenciado Carlos Macedonio tomó las riendas de la Facultad de Derecho. Carlos Alberto Macedonio Hernández inició su segundo periodo como director de la Facultad de Derecho de la UADY y se comprometió a formar profesionistas especializados para que sean agentes de cambio en la sociedad. Para su segundo periodo al frente de la facultad, se fijó la meta de obtener la acreditación internacional de los planes de estudio, lo que implicará incorporar nuevos temas. También incentivará la investigación penal, que conllevará a mejorar la calidad académica de cada uno de los profesores. Actualmente varios maestros están terminando su tesis doctoral y queremos terminar una gestión con una planta académica fuerte, con doctores que puedan tener su propio doctorado, y también que los muchachos conozcan la teoría y la práctica con estas salas que hemos impulsado desde el inicio de nuestra gestión. Las 2 salas de juicios orales eran insuficientes. Ahorita ya tenemos 6 salas. Los muchachos ya pueden practicar, pero además con el convenio que firmamos con el tribunal se pueden llevar audiencias reales. En su primera gestión logró que los alumnos se desenvolvieran en escenarios de aprendizaje. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa, acompáñenos al regreso, mucho más. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Y la gastronomía yucateca es reconocida en México y el mundo. Por eso el Estado se pone de manteles largos. Esto al recibir a la producción del reality show de cocina MasterChef Polonia, que del 29 de junio al 2 de julio grabó en el pueblo mágico de Izamal, Muna y Mérida. La producción del programa decidió que el atrio del convento franciscano de San Antonio de Padua, en la llamada Ciudad de las Tres Culturas, fue la locación perfecta para grabar la semifinal de la edición polaca del certamen Gourmet, que cuenta con más de 50 versiones en el mundo. Los integrantes del rodaje, que se transmite por el canal de televisión Discovery, reconocieron el apoyo ofrecido por la Secretaría de Fomento Turístico, que continúa impulsando estrategias de promoción y también de difusión que atraigan mayor afluencia de visitantes a Yucatán,
a fin de beneficiar a la población con turismo sustentable, incluyente y también responsable. Embarcaciones y lanchas salen a alta mar, ya que dio inicio la temporada de captura de la langosta. Unos 1.350 pescadores a bordo de 315 lanchas y 10 barcos se hicieron a la mar en el inicio de la temporada de captura de langosta. La pesca del crustáceo es una de las más importantes en la entidad y representa un respiro para la economía de los pescadores y sus familias debido a que la captura de mero está a la baja. En 2018 los pescadores capturaron 505.000 kilos de peso desembarcado de langosta y 509.123 kilogramos en peso vivo. El valor por la captura del año pasado fue superior a los 99.748.000 pesos. La temporada de captura abarca del periodo del 1 de julio al 28 de febrero del 2020. La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable otorgó 10 permisos de pesca de langosta que incluyó 5 concesiones en el oriente del estado. César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, aún tenemos más en Teleyucatán te informa. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños, y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Teleyucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Teleyucatán te informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Teleyucatán. Y a continuación le presentamos la entrevista que mi compañera Libden Ojeda puso en marcha con el director del IYEM, Antonio González Blanco. El momento que tuvieron para platicar de un tema que le dimos a conocer, la inauguración del Centro Estatal de Emprendedores Región Poniente. Estamos muy contentos hoy porque nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Antonio González Blanco y le cuento que él es el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, que por cierto nos trae novedades al respecto de este tema, así que muy atentos ahí en casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Libden, muchísimas gracias y gracias a todos los que siempre sintonizan Teleyucatán, encantados de estar aquí para compartir lo que estamos haciendo. No, al contrario, muchísimas gracias por visitarnos y sobre todo para todos los que nos están viendo en casa. Ya habíamos hablado aquí de la inauguración del Centro Estatal de Emprendedores, la región Poniente. Hablemos más detalles sobre este tema. Es un hecho muy importante porque atiende a toda esta región y es el primero que está en un municipio. Es correcto, pues esto responde a la estrategia que el gobernador Mauricio Vila Dosal ha designado para poder acercar precisamente a los emprendedores y microempresarios del interior del estado los servicios de apoyo a los negocios, ¿no? Responde a poder descentralizar de la capital del estado este tipo de servicios que hoy en día entendemos que todos los emprendedores y microempresarios necesitan, porque en el mundo de los negocios hoy en día no solamente es importante tener el mejor producto o el mejor servicio, ¿no? Creo que todos tenemos algún amigo, algún vecino que tiene una salsa muy buena, o tenemos alguna amiga o algún amigo que es muy buen costurero, hacer excelentes guayaberas o hipiles,
pero el tener el mejor producto no lo es todo. Necesitamos saber de canales de distribución, temas de costeo, qué precio le voy a poner al producto, cómo lo voy a comercializar, cómo lo voy a promover. Y precisamente esta estrategia de los centros estatales de emprendimiento que nuestro gobernador está impulsando van específicamente dedicadas a que aquellos que están en el interior del estado puedan tener estos beneficios, estos servicios y programas del Instituto Yucateco de Emprendedores en sus comunidades, que no tengan que salir de estas regiones, a veces invertir la hora y media, 2 horas de tiempo, el costo del traslado, venir hasta la capital para poder absorber o tener estos programas, estos proyectos, porque además eso significa algo que es muy difícil y que no queremos que suceda, que cuando estos emprendedores o microempresarios salen de su comunidad, como normalmente son ellos mismos los que venden, cobran, operan, compran, cuando ellos salen de su comunidad, el negocio cierra, no bajan la cortina y es un día perdido. Hoy en día que se apertura este primer centro regional o centro estatal de emprendedores de la región poniente, estamos dando servicios a los 11 municipios que forman parte de esta región, que déjame comentarte, es algo muy importante porque solamente en esta región, según el INEGI, ya hay hoy en día operando poco más de 6,000 empresas. Esto quiere decir que hay un universo de más de 6,000 micro, pequeños empresarios en esta región poniente, los municipios que están ahí presentes, que ya son obviamente un universo de atención y que el hecho también de que este Centro Estatal de Emprendedores esté dentro de la Universidad Tecnológica del Poniente responde a una metodología y una estrategia que se da en otras partes del mundo, en donde aprovechamos no solamente la experiencia e intelecto del claustro académico que está dentro de la universidad, o sea, los mismos maestros se han estado capacitando con nosotros en materia de metodologías de emprendimiento y de atención a negocios, sino que también aprovechamos los laboratorios y capacidad de maquinaria y equipamiento que tiene la universidad para poder atender de mejor manera a los emprendedores. Y también algo muy importante, nuestro gobernador Mauricio Vila nos ha dicho que el principal insumo que hoy en día tiene el Estado para poder generar desarrollo son sus jóvenes, y estos jóvenes que están en las instituciones de educación superior y media superior del Estado, y por eso, por supuesto, es importante que estos centros se generen dentro de esas instituciones para poder acercar estos apoyos a los emprendedores jóvenes, a los universitarios que quieren desde esa época empezar a generar sus proyectos, y que por supuesto esos centros estarán apoyando este desarrollo. Y ahora sí, las ideas no solo se quedarán en sueños, sino se podrán desarrollar y ustedes irán de la mano con ellos. ¿Qué beneficios o qué servicios van a ofrecer a todos los jóvenes emprendedores ya del Poniente? Es una muy buena pregunta. Hoy en día vamos a estar operando los programas que se manejan en el Instituto Yucateco de Emprendedores, como son los de incubación, los programas de capacitación y los talleres especializados que otorgan conocimientos a los emprendedores y microempresarios para que los puedan, ese mismo día que los aprenden, empezar a, fortalecer sus negocios, empezar a implementar en sus negocios. Por otra parte, como ustedes recordarán, el tema de la equidad de género y del posicionamiento de la mujer a nivel transversal es muy importante para nuestro gobernador. Entonces vamos a estar operando un programa que es muy importante, que se llama Mujeres Descubriendo su Potencial, que es un programa que se trabaja con la Fundación CREA a nivel nacional, en donde es muy importante comentar que no solo se trabaja con los proyectos de las mujeres emprendedoras, sino tiene un componente muy importante que es el trabajo que se hace con esa mujer que está detrás del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente se mete el programa a revisar las cuestiones del producto o servicio, la mercadotecnia, las estrategias del proyecto o de la empresa, sino trabaja en temas de la mujer que está haciendo este negocio para poder fortalecer sus capacidades, el proyecto, trabajar en temas como son el rol de la mujer, la equidad de género, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con el estado anímico que debe de tener la mujer o que queremos ayudarle a que tenga para que salga adelante en el mundo de los negocios, porque si hay algo que está comprobado es que cuando la mujer tiene éxito en el mundo empresarial, ese éxito incide de manera directa en un impacto positivo en la comunidad en la que trabaja. Entonces lo que quiere el gobernador es precisamente que repliquemos esto que ha sucedido en otras partes del mundo, que sucedió en Mérida cuando él fue alcalde y que hoy en día quiere que se acerque a todos los municipios del estado de Yucatán.
Excelentes noticias entonces, sobre todo para el interior del estado, y este solo es el primer paso. Ya platicábamos que hay proyecto de que sean 6 en total. Son 6 en total los que el gobernador nos ha pedido aperturar en el transcurso de la administración, de preferencia, por supuesto, cuanto antes posible, y pues bueno, comentarle a todos los que nos están viendo, por supuesto, que este Centro Estatal de Emprendedores y todos los demás, por supuesto, que se irán aperturando, son espacios abiertos, libres, en donde el 90%, 95% de lo que hacemos es gratuito, con el objetivo de que la gente lo pueda aprovechar, y por supuesto lo que queremos es que se acerquen, siempre hay un mentor de negocios ahí pendiente para poder apoyar, para poder ayudar, para ir haciendo estos diagnósticos que son necesarios para saber cómo está el proyecto o la empresa, qué necesita y cómo puede el Instituto Yucateco de Emprendedores del Gobierno del Estado apoyarles en su crecimiento. Y por supuesto que aprovechen todos los apoyos que está dando el gobierno. Así es, y llegar a este objetivo que tiene el gobernador muy importante, que es poder mejorar la calidad de vida de las personas en el estado de Yucatán a través no solamente del emprendimiento y de la generación de negocios, sino de acercar más y mejores empleos a todos los yucatecos. Perfecto. Director, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a todos ustedes, Libden. Excelente tarde y encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Mediante el Banco de Alimentos en Yucatán, se llega a las personas que menos tienen. El Banco de Alimentos en Yucatán entrega 100 toneladas de comida mensualmente a 10,000 personas que padecen pobreza alimentaria. El objetivo principal es el alimento que se tira o que se destruye, pero que todavía se puede comer, es alimento que todavía está en facultades de comer, pero ya no es comercializable. Antes se tiraba o se destruía. El Banco de Alimentos lo que hace es recolectarlo y hacérselo llegar a las personas más necesitadas. Por ejemplo, un cereal. Hay un cereal que de repente ya está rota toda la caja, ya solo está en la bolsa. Entonces esa bolsa ya no la pueden vender. Antes se tiraban, ahorita nos las dan al Banco de Alimentos y la hacemos llegar a gente que lo necesita. ¿A qué gente se va a llegar? Actualmente estamos apoyando a 41 instituciones y 48 comunidades. El consejero de esta asociación dijo que se fundó desde 1993 en la entidad y desde entonces otorgan alimentos a quienes más lo necesitan, incluso a quienes se encuentran en estado de desnutrición, y se les brinda una dieta balanceada, elaborada por nutriólogos para mejorar sus condiciones. Javier Montes de Oca recibió este martes un donativo de 55,937 pesos de una cadena de restaurantes que recolectó a través de la campaña Plato Solidario, que se llevó a cabo del 22 de abril al 30 de junio, y consistió en aportar a diario el 50% del consumo de una mesa de cada uno de los 5 restaurantes de la cadena. Este dinero se utilizará tanto para complementar la dieta de los beneficiarios, como para combustible, que sirve para distribuir los alimentos, entre otros requerimientos de la asociación. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Bueno, y a continuación le presentamos la historia de un comedor social que busca brindar, precisamente como la nota anterior, apoyo a quienes más lo necesitan. Desde hace 12 años, el Centro de Asistencia Social del Apostolado, Nueva Evangelización, es una luz de esperanza para los indigentes y personas de escasos recursos, que encuentran en este espacio un lugar donde poder bañarse y almorzar mientras escuchan la palabra de Dios. Tal es el caso de Manuela de Jesús Canulquets, de 68 años. Oiga, ¿ya hace cuánto que viene a este comedor? 3 años, está yendo a 4 años. ¿Y cómo se enteró de él? Una amiga me invitó. Nosotros cuando entramos oímos la palabra del Señor, hacemos misa, hacemos oración, hacemos el rosario, nos dan nuestro pan, nos dan de todo. Efraín Sánchez Pacheco, quien se dedica a la venta de papagayos desde hace varias décadas, también acude a este comedor social. Una amiga que vive aquí cerquita me informó sobre el sistema de sobrevivencia para el pueblo caído. Como ellos, entre 50 y 100 personas acuden de martes a viernes a escuchar la palabra de Dios y compartir los alimentos en este centro, que no es el único, ya que el apostolado cuenta con uno más en Chicxulub, Pueblo, y otro en la comisaría de Cepeda, en Jalachó. Para otorgar alimentación existe un grupo de benefactores, pero la ayuda nunca será suficiente, por lo que las voluntarias solicitaron a la sociedad que tenga ropa, cobijas y productos no perecederos que los done a este albergue ubicado en la calle 47 por 4850 del Centro Histórico, o comunicarse al 944-1298. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Nos vamos a una pausa y al regresar la información en lengua maya con Hermilo López Bala. No está chido. No está chido. No está chido.
¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutsilacap. Yutsilacap, aquí estamos como todos los días. ¿Cómo estás? ¿Nos sorprendió hoy la lluvia? Una ligera lluvia en la tarde, pero bueno. Esperemos que no traiga bochorno. No, ojalá posiblemente. No. Vamos con la información. Te Informa. Martes, Capeluk, Iluminar el Julio, tu Javi 2019, Ambalo, Canan, Uyugel, Tatibilao. Y aquí Mislao, Mulay, el Yei Tambari, Huitulumi, el Yucatán, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Siptu, Emoctan, el Mul, Meyaje, Telu Mulay, Utak, Mutal, Miami, Atzil, Inde Maya. Ushol Popile Kuchil, el Yei Tambalo, María de Lourdes Rosas Moya, y el Eric Villanueva Mukul, Ujol Popil, Tung, Mulay, el Inde Maya. Basho kasantale utak mutashan upastalil mayaka utel utak pahali chiliyei tambali tula basho kanan ubetal le bajela betuya la 10 hol popiletio y antes anu pexiltal umansa ichmayat am hegelas kubentanilo kanon yo heltik mayaka yo la lupastalilo tuwinalil agosto tu sauhel bileti letie mas holintik umolay el yepak beyalatio María de Lourdes Rosas Moya mas kawilgestela que Alec tuwinalil agosto y en su muchtambali chil hegelas kaha tushan maya winikop maya makop tatushan ubinuk ahol taula pastalilo yanti letie mako makamak kahnalilo lemoktanin mulma yaha ko tuntani lukashantal ushul sa letie ubeikundale uketil ani kah etula hegelas makilop tushan. La base que igual te sumó el Cambesa, Secretaría de Educación, Cusaco Helbi, Mana 9000, Shoknalo Tip 25, Nahilop Shokil, Secundaria B y 13 Mectan Kahilop, Yenu Takmuktal Cambesa, Hilutial, Into y Chilequino, Geloba Upe, Muchabilukaba, enseña por México y Etelum Molay, el Tushan Cambesa, Le Tiobe Yenu Casco, Le Meyahilgela, Biusaco Helbil, Ushol Popilum Molay, el Cambesa, Loreto Villanueva Trujillo, y este Bechan. Más holintic, una hilop shock, educación básica, Carlota Estorey Montalvo. Le tietu camatón, le 36, un turul maco, con un tac pajal, y Chile cambesa el musabiti, le paraloba, y le winali, y anicorate, con un caso, una escoba, lucahil zuca, cabetele, cambesa, el utiale paralo, y Chile quiniloba. Bechandile, quien bejla, 1350, chucayo, hoco, tunshan, vino, ichka, nabil, te lucasal, ukinilop, tung uchucul, lango, sta, hoxa, ichka, nabil, Betile balo hachkana utial inte chukayoba tumetushan ichilu sokinoba le tubinupital ma ya cha uchukul le mero shano utasik talamil tu Javi 2018 le makoba tu hoxo manal 505,000 un pelo kilo y lo le balche ichka navila lu Javi le Javi akshamano manal 99 millones pesos to hole ugabat chukobo betuno behla kahu kinil uchukul lang usta ichka navile. Lo más que en seguridad se va a ir no yamba y la y se lo no me ya cubeta tu men
Muchka Vilmaco, Cuchitus Cuyanta, el Maco, Ucaba Apostolado Nueva Evangelización. Tustungu Bimaco, Yan Talamilti, Marso, Yan Mishmak Yandi, Wayan Mishbaluhante, Wayan Kohan Makti, Bismawatus, Caminando su Cuchul, Titungu Bimaco, Bi, Utialu, Bino Hanal, Ubino Ichkilu, Bino Kuben, Dubaubi, Cali, Tunshan, tu Payalchita, Lucaba Kitchkelen, Yung Utialinto. He visto un Manuel de Jesús Canul, Ket 68 Hapti. Les dice que hay que encajar utak pahalte cuchil gelo. Sansa mal martes tak viernes y chisingo tak 100 utul maco utak pahaltelo. Y este se no la pele cuchil la tu cajil chixilu pueblo ulago pele tu comisaría cepeda tu mectan cajil jalacho vale anta usaba telo matun tu chuk pahalti tu la maco waco atu bis usiwa basane cada titum nok matumea tech nok malo te po tu la basilo mauk astal. Tu ves el 57 y el 48, el 50, güey, no quiero que el hoy, para tu teléfono el 944-1298. Tu su pasta el más que pasta cucatexan, bajo el pasta de visité. Te cuchi ligera tu escuyanta al MAC, Centro de Asistencia Social, Apostolado Nueva Evangelización. Saben si vos tienes un bajo cano y helta ves la challenge y igual te sea samal que pati que tu cate en tu chiculil tele Yucatán te informa. Mi querida Lenny, por hoy es todo. Ya casi nos vamos. Pero nos vemos mañana. Aquí nos vemos. Por supuesto, muchas gracias. Nosotros seguimos con la información y la sinfonía de la orquesta típica yucalpetén anuncia el espectáculo Gala Yucateca. El espectáculo semanal Miércoles de Gala Yucateca, con sede en el Teatro José Peón Contreras, regresa con la orquesta típica yucalpetén para que la ciudadanía y visitantes disfruten de una noche inolvidable, con un repertorio de autores nacidos en la entidad. El concierto de entrada libre y organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes se efectuará a las 20 horas para presentar una oferta artística a la población y conservar el patrimonio sonoro de Yucatán por medio de agrupaciones de la dependencia. Denominado La Típica en Concierto y bajo la batuta de Pedro Carlos Herrera, el espectáculo abrirá con obertura con arreglos del propio director. Los trovadores de la orquesta intervendrán con Así te quiero, de Pastor Cervera Rosado, Granito de Sal, de Pepe Domínguez, Ella, de Domingo Casanova y Osvaldo Basil, y Nunca, de Ricardo López Méndez y Guti Cárdenas. Los solistas de la agrupación evocarán a autores como Luis Demetrio, Rubén Darío Herrera, Hermilo Padrón López Chispas y Jesús Chucho Herrera, entre otros. Primero será el turno de Jesús Armando, quien participará con Mi Mérida y Ama. Después escuchará Destino y Mérida Linda en la voz de Emma Alcocer y Mari Carmen Pérez, que cantará Botoncito de Azar y Linda Candita. La agrupación musical, que celebra 77 años de trayectoria tras debutar con su fundador, Daniel Ayala Pérez, cerrará con Peregrina, emblemática melodía de Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín, y Aires del Mayab, una clave jarana de Carlos Duarte Moreno y Pepe Domínguez. Teleyucatán te informa. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Teleyucatán te informa. Mañana lo esperamos en punto de las 8 de la noche, como siempre, en esa cita puntual con más de lo que acontece en nuestro estado. Lenny, como siempre, un gusto compartir esta mesa de información. Que tengas una excelente noche. Carlos, igualmente, bonita noche. Nos vemos mañana. Sí. Y por supuesto, recuerde que ahora sigue la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Bonita noche. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos este martes, una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. Esta noche vamos a estar hablando acerca del atletismo y es que hoy se presentaron 2 carreras, la convocatoria de 2 grandes eventos deportivos. Estaremos hablando de la 6ª edición de la carrera por los Caminos del Sur. Se va a correr el próximo domingo 18 de agosto, un evento que tiene un recorrido de 14 kilómetros 750 metros. Y también se presentó la 26ª edición de la carrera de la CEMIC. Esta prueba se va a correr el próximo domingo 7 de julio. Agrupa una carrera de 10 kilómetros y también una caminata de 5 kilómetros. Le tendremos todos los detalles. En la información del fútbol de playa, también se presentó lo que va a ser el 13º torneo en Chicxulub. Este evento se va a llevar a efecto del 9 de julio al 9 de agosto. Van a participar 100 equipos y 1,500 jugadores. Y en el béisbol, bueno, pues los Leones ya han iniciado la serie en el Parque de la Serpiente en Plumar ante los Rieleros de Aguascalientes. Le tendremos la previa de esta serie que, bueno, pues hoy está iniciando en esta ciudad. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, ¿cómo estás, mi estimado Mario? Buenas noches a usted igual que nos sigue ya en casa, ya listos con toda la información de los deportes de este martes. Vámonos con nuestros números telefónicos, recuerden 940-7600, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vámonos con la información, adelante. El domingo 18 de agosto se va a realizar la 6ª edición de la carrera por los Caminos del Sur. Este año pues ha cambiado, normalmente salía en Ticul, ahora va a salir justamente en Santa Elena y va a concluir en Ticul. Va a ser, como le decía, el domingo 18 de agosto, un recorrido de 14 kilómetros 750 metros. Ya un mes y medio de que se lleve a efecto, se reportó que ya hay 416 inscritos. Los detalles. A 47 días de que se realice la 6ª edición de la carrera por los Caminos del Sur de Santa Elena a Ticul, 416 atletas se han inscrito, según informó la tarde de este martes Manuel Cawich Verde, organizador del evento. Afortunadamente todo va como estaba programado, quizá un poquito sorprendidos por la respuesta de la gente. Estamos a poco más de 45 días de la carrera y la verdad es que llevamos 416 inscritos hasta ayer por la noche. Tenemos yo diría una extraordinaria respuesta por parte de la gente. Eso ha sido producto de lo que estamos ofertando en Ticul, el cambio de recorrido que ahora sale en Santa Elena y llega a Ticul. Desde luego la premiación también se incrementó, premios especiales para los corredores del sur, premio especial para el ganador. Acuérdense que el ganador se va a llevar un viaje a Guadalajara para el medio maratón de Guadalajara en febrero. La carrera, que se correrá el domingo 18 de agosto, saldrá a las 6:30 de la mañana y tendrá un recorrido de 14 kilómetros 750 metros. Este martes se presentó tanto el diseño de la playera como de la medalla que se entregarán a los participantes. Son 14.750 metros, cambió un poquitito por la meta que ya no va a ser en Santa Elena, sino es en Ticul. Es el 18 de agosto, las peleas a las 6:30 de la mañana. Pretendemos premiar a las 9:15 y posteriormente dejar música para que haya una fiesta para los corredores y sus familias. Manuel Cawich informó que este año la meta es contar con la participación de 1,200 corredores y en el mismo marco de este evento presentar la Feria del Barro con 60 artesanos inscritos y ofertando. Bueno, y continuando con el tema del atletismo de las carreras, esta mañana se presentó la 26ª edición de la carrera y caminata que organiza la CEMIC. Esta se va a correr el domingo 7 de julio.
Con la participación de más de 1,000 competidores de Mérida y municipios, el próximo domingo 7 de julio se realizará la 26ª edición de la Carrera y Caminata que organiza la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Yucatán, CEMIC, evento que fue presentado esta mañana en conferencia de prensa y que forma parte de los festejos del Día del Ingeniero. Han sido 26 años y esta carrera, si hoy está acá, son por las 25 anteriores. Cada uno que le ha correspondido tener este honorable cargo ha dado su mejor esfuerzo y esta no es la excepción. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de recoger todo lo anterior y mejorar lo que pues ha fallado, lo que no ha salido al 100% bien para que salga al 101 mejor. Esta competencia tendrá como salida y meta las puertas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán en punto de las 7 de la mañana. Y se competirá en 7 distintas categorías en ambas ramas. Son muchísimos premios, la verdad también nos hemos esmerado en eso. Estamos apostándole a la participación de los jóvenes, a la participación de los medianos y de los grandes, independientemente también de sillas sobre ruedas y todo. Es una carrera, todas nuestras carreras durante todos estos años han sido con causa, si esta no es la excepción, esta es para la fundación de AMAC. Al igual que en años anteriores, esta carrera será con causa, ya que todo lo recaudado en cuanto a inscripciones se refiere, será donado para la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. 13º torneo de fútbol de playa en Chicxulub. Se va a llevar a efecto del 9 de julio y hasta el 9 de agosto. Pues en este torneo esperan la participación de 100 equipos y 1,500 jugadores en ambas ramas. Los detalles. Con la participación de 100 equipos y 1,500 jugadores, del 9 de julio al 9 de agosto se realizará la 13ª edición del torneo La Reta de Fútbol Playa. Van a ser alrededor de 100 equipos exactos, 1,500 jugadores y pues allá estarán ellos disputando las finales, los partidos. Normalmente un equipo juega 8 partidos y pues ahí hay 2 grupos y pasan los primeros 2 y las semifinales como un torneo normal. Alejandro Martínez, organizador del torneo, informó que los juegos se realizarán de martes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche en las playas de Chicxulub y que se competirá en ambas ramas en 10 diferentes categorías. El 9 de julio empiezan los partidos, terminan el 9 de agosto con las finales y los horarios son de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay un intervalo de 2 de la tarde a 4 de la tarde y pues las categorías van desde los 4 años hasta los 30 años. Hay una división de categorías 2012, 2013, 2010, 2011, 2008, 2009 y así hasta llegar a la libre, que es ya universitarios. Este año, el evento será un torneo de fútbol de playa con causa, pues se informó que se apoyará a la agrupación BIFAC, que ayuda a mujeres embarazadas. Y en el béisbol, al rey de los deportes, los Leones, después de su gira exitosa que tuvieron por el norte, Aguascalientes y Durango para ser exactos, regresan al Parque Coculcán para enfrentar a los rieleros y a los generales, buscando mantenerse en la cima de la zona sur, donde por cierto están empatados con los Tigres de Quintana Roo. Hoy abren serie en el Parque Coculcán. Con la etiqueta de líderes de la zona sur, empatados con los Tigres de Quintana Roo, los Leones de Yucatán buscarán mantener esa hegemonía cuando inicien a partir de este martes importantes series en el Parque Cuculcán, primero contra los Rieleros de Aguascalientes y el fin de semana contra los Generales de Durango. Yucatán está en lo más alto de la zona sur gracias a su hermético picheo combinado con un oportuno destacado bateo. En esta segunda vuelta han sonado los maderos de Leo Eras, Jonathan Jones, Luis Juárez y Alex Liddy. Joan Arnegrín y César Valdés siguen siendo los 2 mejores lanzadores de toda la Liga Mexicana de Béisbol, haciendo que los melenudos tengan el mejor cuerpo de picheo del sur con un porcentaje de 5.04 en carreras limpias. Tener una semana negativa en casa, donde perdieron la serie ante los Fieras y también con los Tigres, por lo que están ocupando la penúltima posición de la zona norte. Para hoy, el duelo abridor será entre Bennett Parry contra el melenudo Miguel Peña.
Bueno, pues ahí estuvo la previa en esta confrontación que ya ha iniciado en este martes. Leonel Aldama, un caballero y por supuesto un gran beisbolista, 45 años de los 94 que tuvo, pues ligados a la organización de Yucatán, desde que en 1971 llegó para dirigir a los Melenudos y bueno, pues hasta la temporada del 2016 se mantuvo de forma activa como coach vitalicio. Esperemos llegar a esa edad. Pues sí, la verdad que quien llega vamos, es ¿no? un aplauso, ¿no? El Así solamente llegar a los 94 años con esa energía, con ese pues entusiasmo en cualquier actividad que te desempeñes. Por lo pronto, tiene? 49 nos falta mucho. Le falta mucho, ¡Ya nos pero ahí va. vamos! Bueno. Si no, el señor Joaquín Martínez se molesta. ¡Ya nos vamos! A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Muy buenas noches.